Colombia. Un abrazo, pastor, y acá te entrego la antorcha. Muy buenas tardes, pastora Ana. Recibimos la antorcha de sus manos encendida y bendecimos al pueblo de Dios y a los ministros que nos escuchan, que nos ven también esta hora a través de las plataformas, las diferentes plataformas. De verdad que nos alegra poder nuevamente estar aquí transmitiendo este programa que hemos llamado Plantemos el Reino. Y Plantemos el Reino es un espacio diseñado para el cuerpo ministerial, para los hombres y mujeres que están ahí detrás del altar sirviendo a Dios. Y es para nosotros, de verdad, siempre lo hemos dicho, un inmenso gusto, placer poder estar aquí y servir y aportar un grano de arena en la inmensidad de estos corazones y servidores del reino de Dios. Ya entró también a cabina el pastor William Daniel, el hombre del cielo pintado de colores, o de azul, ¿cómo es? Muy buenas tardes, mi hermano, a ti y a todas las personas que nos logran sintonizar. Bueno, una tarde pintada de color con una tarde mundialista. Allí en el Canadá, sede del Mundial. México, sede del Mundial, y los Estados Unidos también. Y bueno, ¿qué más? Que contento con esa tarde y un mes completo de fútbol, mi estimado pastor. Mire que yo estoy un poco desactualizado. Usted sabe que yo no soy muy amante, pero usted es un hincha apasionado del fútbol. ¿Cómo quedó Canadá y Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que este año el Mundial se celebró en 3 sedes: Canadá, México y Estados Unidos. Nunca antes en la historia. Ya. Es impresionante. Bueno, mire usted todo lo que los cambios que se van dando en el deporte. Sin embargo, pues no sé si un mes unas competiciones serán demasiado. Pero bueno, a los que les gusta, me imagino que hay pasión por ese deporte y estarán ahí enganchados, como decimos aquí, durante todo ese tiempo mirando los equipos que sean de su gusto. La iglesia también entra al deporte. La iglesia no puede ser ajena a todas estas cosas. Sin embargo, dentro de la dinámica que hoy vamos a tratar, vamos a ver un panorama que para nosotros, desde este punto de vista, no es tan común tratarlo. Siempre lo tratamos desde el ámbito ministerial y no le habíamos dado este enfoque que hoy le vamos a dar. Y es interesante porque viendo esta sección que estamos desarrollando, que es antropología y sociología del crecimiento, mirándolo ya con un enfoque más técnico, digamos nosotros más maduros, de lo que tiene que ver todo este tema del el crecimiento y el desarrollo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de las crisis de la conexión. Y dentro de eso dejamos unas tareas, unos compromisos, o llamémoslo más bien unos desafíos para el cuerpo ministerial. Y el objetivo es que en cada programa el cuerpo de Dios, el cuerpo ministerial, pueda ser desafiado a hacer mejoras, a determinar desarrollo. Y si algo en estos materiales que usted está teniendo hoy le sirven, aprovéchelo, póngalo en práctica, porque esto también es el reino de Dios. Es precisamente construir el reino de Dios desde esta perspectiva educativa, formativa. Es la carga y el desafío que tenemos nosotros dentro del ministerio. Hoy el programa que tenemos va a hablar acerca de la sociología del compromiso. Y mirando esa gente que llega a tu ministerio y se conecta de alguna manera. La semana pasada lo dijimos, estábamos viendo la crisis de la conexión
Y hoy vamos a mirar, en cuanto a eso, el enfoque sociológico acerca del compromiso, lo que eso implica y a dónde eso nos puede llevar. Hay una pregunta que puede surgir a algún ministro y es, si usted no se la ha hecho, pues nosotros en la parte educativa, Pastor William y yo, estamos siempre pensando en esos detalles. Y es, ¿por qué la gente se queda? ¿Por qué la gente se queda en las congregaciones? Y no estamos hablando del que no se casa, no. Estamos hablando de la permanencia dentro de la congregación. ¿Por qué la gente se queda? Se va pasando de la asistencia al sentido de la pertenencia. La gente va mutando. Y cada persona, cada uno, tiene pues un recuerdo de cómo inició su proceso, cómo se fue desarrollando ese proceso. De tal manera que hubo algo que le produjo enganche, hubo algo que le produjo esa decisión de quedarse allí. Ese aquí estoy, me voy a quedar. Tal vez sin darse cuenta, pero hoy vamos a mirar esos aspectos sociológicos que son importantes. Yo meditaba en algo, Pastor William, y es que a veces cuando uno habla de temas de antropología y sociología, la gente puede enfocarse en el ministerio, puede enfocarse o tal vez malinterpretar o malentender de pronto lo que queremos decir o enseñar, porque tal vez lo enfocarán desde el humanismo. Pero a ciencia cierta somos humanos, de eso no hay discusión. Y todo lo que tenga que ver con el ser, con la identidad del ser humano, su entorno, su desarrollo, obviamente que nos tiene que interesar, porque no todos los comportamientos, de hecho de ninguno de nosotros, está enfocado solo en lo espiritual, sino que hay unos factores que nos conectan como sociedad en determinados grupos. Y aquí el primer principio que podemos desarrollar hoy en esto, para que usted pueda comprender mejor hacia dónde nos dirigimos, y es el dato de poder. Mire, hay investigaciones sociológicas sobre organizaciones sin fines de lucro, y entre esas cabemos nosotros también, y ellas indican que el 70% de las personas que se comprometen con una causa no lo hacen por el tema de los eventos, no lo hacen por casualidad, no, sino por la fuerza de sus vínculos horizontales. En lo que tiene que ver en ese contexto eclesial, el compromiso aumenta drásticamente cuando un individuo tiene al menos 3 relaciones significativas dentro de la congregación. No me pregunte, ¿y eso cómo se desarrolla? Estamos planteando que aquí hay un identificador que hace que la gente pueda, en ese dato de poder, conectar. O sea, que no se quedan porque sí. Y mire, hablando globalmente, vemos organizaciones que uno creería que no tienen, como uno dice, caramba, son ni ton. La comunidad mormona, que tienen su propia Biblia o su compendio de historia religiosa y lo mezclan con la Biblia. Sin embargo, tienen cientos de miles de seguidores en el mundo. Una estructura financiera impresionante. Una organización para envidiar. Pero los que entienden la teología, la historia, incluso
sociólogos, entienden que aunque esto no tenga un soporte real, ellos crecen como comunidad, crecen como organización. ¿Y a qué se debe eso? Solo estoy poniendo el ejemplo de esta organización. ¿Y a qué se debe que la gente se conecta? ¿A qué se debe que la gente se queda? Es precisamente esa búsqueda de poder estar integrado, de poder estar conectados en esa comunidad. Y mire que cuando la persona logra la importancia de conectar, cuando la gente llega a la congregación, a la comunidad, al ministerio, como usted quiera llamarlo, y esa persona logra hacer una relación de 2, 3 personas, consigue un motivo para quedarse. Estamos viéndolo desde este plano, pero esto va mucho más allá. En el plano espiritual, obviamente tenemos suficiente argumento para poder sustentar esto. Pero hablando desde la perspectiva social, desde la perspectiva sociológica, aquí hay un tema que tenemos que analizar. Y que cuando lo llevamos al plano de nuestra estructura de iglesia, entonces podemos entender la importancia del recibimiento, la importancia de la consolidación, la importancia del seguimiento a ese individuo que llega a esa congregación. Y al parecer no tiene mucha importancia, pero esta gente está buscando de alguna manera poder conectar, tener un vínculo horizontal con a esa gente que está allí en esa comunidad. Y como digo, esto es una generalidad del ser humano. No solamente está subordinada a la iglesia como tal, no. Todas las organizaciones humanas están conectadas de esa manera. Y es que al mirarlo de esta manera, lo vamos a poder mirar con mucha más lógica. ¿Por qué se queda la gente? Porque está allí conectada. ¿Qué le hace que ellos se sientan identificados con X o Y grupo? Entonces, en este principio, el dato de poder, la población inmensa está diciendo, hey, el 70% de las personas se comprometen con una causa, precisamente porque logran conectar con el grupo, con la organización, con la iglesia. Y eso a nosotros nos tiene que desafiar. En la experiencia que podemos nosotros tener en la plantación de iglesia y usted en la experiencia que tiene, puede analizar muchas cosas de que la gente puede entrar dentro de su congregación. Y bueno, aunque más adelante vamos a hablar de eso, sin embargo, no logran conectar. Y eso tiene algunas razones. Pero aquí lo importante es mirar eso, esa conexión. Adelante, Pastor William. Sabía, pastor, que lo más complicado, pero a la vez lo más efectivo, es poder conectar. Porque cuando hablamos de conexión, y hablo que lo más complicado, es porque la gente necesita algo que se identifique para conectarse. Y muchas veces eso no lo consigue. Pero cuando las personas consiguen algo que se identifique, brota una conexión y esa conexión va a traer resultados. Ahora bien, el punto aquí es que nosotros necesitamos ir un poco más allá y crear en nuestro entorno un lugar, un lugar de conexión. Aquí puede que surja una pregunta. ¿Es tu iglesia es local? Hablando de local. Ese punto de conexión conecta tu grupo, tu entorno, tu local, conecta con la gente. O 2, la gente conecta con la gente. Porque cuando hay conexión, se identifica. Pero bien, aquí surge algo.
Y son los pequeños detalles que hacen cosas grandes. Los detalles pequeños. El ujier. Conecta ese ujier con las personas que llegan a tu congregación. O es que tu ujier está pasando por uno de esos días terribles y está ahí es porque le toca estar, pero en realidad no quiere estar y eso se refleja. Y cuando alguien llega a la congregación, no porque quería ir, sino porque ya lo invitaron y le daba pena decir que no, y se encuentra con ese personaje en la puerta, ¿será que eso conecta? Porque esas pequeñas cosas, pastor, esas cosas tan pequeñas, que nosotros llamamos pequeñas, pero que en realidad son cosas muy grandes. Porque si las personas no tienen conexión, el mensaje puede ser muy bueno, pero ya la gente se autodesconecta. Pero cuando hay conexión desde que entras, algo puede ocurrir. Entonces, mi punto es la conexión tan complicada, pero a la vez tan efectiva. Porque si la gente logra conectar, va a crear una eficacia y va a crear una expectativa que esa persona te puede llevar y llenar una iglesia entera. Mira la samaritana. La samaritana conectó con el Señor. Y ahí voy a mi ejemplo bíblico y te doy la palabra. La samaritana no conectó con el resto del pueblo, entre comillas, pero conectó con Jesús. Pero cuando conecta con Jesús, esa conexión con el Padre, la activó en la conexión con el pueblo. Porque si tú notas, los detalles del texto dicen que esta mujer llegó a una hora donde no se sacaba agua. Ahora, ¿por qué ella llegó a esa hora? Porque las mujeres que iban a sacar agua, era o bien temprano o ya un poco cuando el sol bajara, no querían estar con ella. Entonces a ella le tocaba ir sola. Eso quiere decir que esta mujer no conectaba con su comunidad. Pero una vez conectó con Jesús, todo cambió. Nota el milagro. La samaritana no tenía ninguna amiga. Nadie quería ser amiga de ella. No era una buena amiga. Pero cuando conectó con el Padre, cuando conectó con Jesús, su entorno cambió inmediatamente. Ahora, detrás de esa samaritana, de esa sola conexión, se vino un pueblo entero. Porque ahora esa mujer fue y buscó todo el pueblo. ¿Qué hizo esta mujer para que el pueblo la siguiera? ¿Cuál fue el mensaje que ella llevó? Para que le cambiara, algo tuvo que cambiar en ella, algo tuvo que cambiar en ella, que la gente dijo, yo quiero ver qué le pasó, porque es que esta mujer viene diferente. La mujer que antes no querían saludarla, que antes nadie quería andar con ella, ahora tuvo una conexión y va a donde ella vive y arrasa todo un pueblo y lo trae a los pies de Jesús. Una sola persona. Y aquí te doy la palabra, pastor. Si conectas con uno solo, ese uno solo te puede llevar todo el barrio y parte de la ciudad a los pies del Señor. Adelante, pastor. Supremamente importante lo que estás planteando y es determinante y encaja a la perfección con lo que se está planteando, en la importancia precisamente de esa conexión que tiene que haber, de poder integrar la gente que se sienta en casa, no en un ambiente superficial, sino conectado. Ahora bien, aquí hay un punto que es la tesis central. El ministerio como antropología aplicada, eso tiene algún tipo de matices que hay que entenderlo con algún detalle. El problema de muchas iglesias no es la falta de unción, porque hay mensajes que tienen mucha unción, que tienen mucho poder, sino que el problema va mucho más allá y es una sociología defectuosa. De tal manera que estamos tratando de construir comunidades sólidas sobre la base de audiencias pasivas. El ejemplo que el pastor William puso fue contundente para poder mirar el protagonista
cómo la influencia de Jesús pudo cambiar el carácter de una mujer y convertirla en un motor para su comunidad, para ganar a su comunidad. Ahora bien, ¿por qué en ocasiones los líderes no conectan con la gente? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que solamente se está enfocando a trabajar sobre unas comunidades pasivas, donde solo llega la gente, la aglutinamos y quedan ahí sin el más mínimo compromiso, solo porque hay un buen espectáculo, hay una buena reunión, una buena predicación, pero el tema es que la gente se queda en letargo espiritual, se quedan ahí pasivas. Y esa no es la razón de la iglesia. Esa no es la razón de ser del cuerpo de Cristo. Esa no es la razón de ser de la visión del Señor. Como decía Mateo 28, 19, como dice. El Señor se va y deja un decálogo y le dice, vayan por todos lados. Ahí está expresando el carisma del Espíritu Santo, expresando el compromiso que tiene que haber, no una pasividad, no que se vuelva solamente en una rutina donde la gente tiene que ir a escuchar a alguien, sino que la gente comience a pasar de ser espectador a un protagonista activo del proceso del reino. Y aquí tiene que haber un cambio de paradigma del ministro. Tiene que haber un cambio de paradigma. Si no hay un cambio de paradigma, es complicado el tema, porque no se va a avanzar. No se va a avanzar. Va a haber una lucha interna y no va a permitir que la gente se desarrolle como tiene que ser. Y eso va a traer frustración porque la gente no va a crecer. Entonces, ¿qué va a pasar? El ministro debe dejar de ver a los asistentes como receptores de contenido. Lo que hacemos nosotros aquí con los medios de comunicación. Estamos enviando un mensaje y de alguna manera estamos conectando con receptores de un contenido, y un contenido que tiene un nicho determinado, que es en la fe. Y en el caso nuestro, dentro de ese nicho, un subnicho que tienen que ver los programas, y por ejemplo que está enfocado al cuerpo ministerial, a la gente que sirve en el altar, que ministra. Entonces mira cómo esto puede de alguna manera enfocarse, y es allí donde nosotros queremos ahondar precisamente. Cambiar que se vuelva de ese receptor solamente a un actor. Esta es la iniciación. Empezar a verlos como agentes de la red. Mire, la iglesia que crece es la iglesia que facilita la creación de tribus pequeñas. Y aquí va. La creación de tribus pequeñas. Esas tribus pequeñas que estamos viendo son los grupos pequeños. Dentro de la sociología lo está viendo de esa manera en el tema que hemos estado planteando durante este mes. Eso va a consolidar profundamente el trabajo que se desarrolla. El trabajo que se está planteando dentro de la iglesia. Pero tiene que haber un cambio de paradigma. O sea, ¿cómo yo estoy viendo? Si tú notas, Pastor William, la iglesia primitiva como tal, utilizaba los principios de conexión, utilizaba los principios de la creación de pequeños grupos o de tribus, como siendo un poco más modernos. Y esa conexión creaba grupos sólidos.
sólidos que, aunque no se podían ver aglutinados, eran una fuerza impresionante, que lo que dice el libro de los Hechos es, y crecían, mostrando una relevancia de el poder de crear esos grupos pequeños, de esos grupos de contacto, esos grupos de crecimiento, que aunque había una visión global de poder ganar a todos, se materializaba desde el grupo pequeño. Desde ahí se construía, para que pudiera haber una visión mucho más amplia. Y mirando esto, ya te doy la palabra, es analizar algo aquí en unos cuantos minutos. El costo del aislamiento. La cultura actual sufre una epidemia de soledad. Tú ves a la gente, mira, esta semana, entre la semana pasada y esta semana, he mirado algunos informes muy repetitivos de diferentes agencias del mundo donde se muestran los suicidios de niños por la consecuencia del uso de las redes sociales. Y están hablando de niños entre los 7 y los 12 años. Suicidios. Ya he visto más de 4, no documentales, sino noticias al respecto. O sea que cuando eso se va moviendo, y no porque el algoritmo me lo esté enviando porque yo esté buscando ese tipo de información, sino que me doy cuenta que diferentes agencias de noticias mundiales lo están poniendo en la discusión, en la palestra pública. Y aquí está este problema, aquí está esta dificultad. Esto es lo que está pasando. ¿Y a qué viene eso? Que estamos hablando de una sociedad que aparentemente, cuando tú estás en línea, cuando la gente te está escuchando, te está viendo, pareciera que estuvieras acompañado. Pero en realidad no. En realidad no estás acompañado. Aquí hay un problema muy terrible de orfandad, de soledad. Y estamos viendo grandes personajes, personas de fama, que están precisamente inclinándose hacia ese tipo de actitudes, de acciones. Y es por eso, porque presumimos que el estar rodeado de medios de comunicación, de aplicaciones, ya eso nos da la garantía de tener relaciones de amistad y de conexión con la gente. Y eso no es real. Eso es muy superficial y muy, diría yo, delicado. Y quiero decirles que el trabajo en las redes sociales es espectacular. Puedes llegar a donde otros no llegan, puedes hablar, pero querer mantener una comunidad solamente desde las plataformas, yo lo veo en este momento. Tal vez mañana voy a cambiar de opinión. Es algo funcional poder predicar. Es algo funcional poder llegar a la gente a través de los medios. Pero nunca, jamás va a poder esto suplir lo que la Escritura dice, la unidad del cuerpo. Jamás. Nunca lo va a poder suplir. Porque no hay conexión. Y estoy hablando de la conexión, esa corporal, de estar juntos, de poder compartir. Y ese peligro es el que de pronto estamos entrando hoy dentro de algunos ministerios, donde le estamos dando esa independencia a la gente de quedarse solo en lo virtual. Ellos dicen, no, yo hago todo, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia virtualmente, pero aquí falta un componente fundamental, que es la conexión. Y eso le va a buscar sentido de pertenencia a la gente. Y es allí cuando la gente no se ve, y acuérdate lo que había planteado al principio, Pastor William, de la manera como nosotros miramos algunos factores de desarrollo de la iglesia,
y donde creemos que la iglesia debe ser incluyente y no excluyente. Pero cuando la gente no se siente integrada, sencillamente se desborda y se va a otros puntos. Al deporte, se va a entornos sociales y se enclaustra en lo virtual. Mira que estamos planteándolo desde este punto de vista. Esto es el costo del aislamiento. O sea, alguien llega, para resumir este punto, alguien llega, lo dejamos solo, por necesidad de integrarse, se queda pero no está integrado, y lo que pasa es que la persona comienza a poner su brújula sobre otros factores, que no son los factores de integración de la iglesia. Por poner un ejemplo, estoy en cuerpo, pero mi corazón y mi espíritu están en otro lado, totalmente en otro lado. Gente desconectada. Están en la congregación, pero no hacen parte de la congregación. Por eso es que sacan unas excusas y dicen, no, yo este domingo por lo menos me voy a jugar mi partido de fútbol. Este domingo no, yo tengo una actividad social con la familia, yo tengo, no voy a mirar unas cosas. Cualquier cosa se inventan, pero la razón real es porque no están siendo integrados verdaderamente en el núcleo de la iglesia como tal. Entonces, si el ministro no cambia de paradigma, lo que va a recibir es el costo del aislamiento. Espero que podamos entender básicamente este principio. ¿Qué opinas de esto, Pastor William? ¿Desde qué perspectiva lo puedes plantear tú ahora? Yo mirando la creación de Dios con el hombre, aquí hubo algo que se llamó contacto. Por eso el ser humano es un ser humano de contacto. A uno lo alimenta el contacto visual. Cuando ves a la persona que amas, cuando te enamoras. ¿Por qué te enamoras? Te enamoraste por los ojos. Y cuando tú tocabas a esa persona con que tú estabas enamorado, tú la tocabas y te pasaban 30,000 millones de corrientes por el cuerpo. Porque somos así, nosotros somos sensoriales. Ahora, cuando Dios te toca, llora. Cuando Dios te toca, caes de rodillas. Y todos hemos tenido esa experiencia. De la experiencia cuando Dios nos toca, lo primero que se nos sale son como dijo un niño en un testimonio, yo estaba orando y Dios me tocó y se me salieron las láminas. Entonces, todos nosotros se nos salen las láminas cuando Dios nos toca, porque somos sensoriales, somos de esa persona de contacto. Ahora, nota la creación. Todo lo que Dios hizo, dijo, hágase esto, hágase lo otro, hágase las lumbreras, todo fue con poder de órdenes, de decreto. Pero cuando fue el hombre, dijo, hagamos. Y creó una figura de la tierra, con manos, contacto. Lo formó. Luego que estaba formado, sopló, contacto. Pero nota algo que pasamos que nosotros pasamos, cuando leemos el texto de Génesis, lo pasamos por arriba. Dios sopló sobre el hombre y el hombre abrió los ojos porque recibió la vida. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo primero que vio el hombre cuando recibió la vida? Fue a Dios, porque Dios estaba al frente de él. Primero estaba un muñeco de arena, de barro. Ahora Dios está al frente de ese muñeco que él mismo creó con sus manos. Y ahora sopla, y cuando el hombre abre los ojos, el primer contacto que tienen esos ojos son con los contactos de Dios. Increíble. Y eso no lo va a poder quitar. Mira, la gente puede pedir el consejo que quieran a la IA, pero no va a ser nunca igual cuando te sientas al frente. La gente puede hacer y meterse a las páginas que quiera, pero cuando está face to face, y es allí donde queremos llegar. El ser humano es contacto.
Nota el bebé cuando está tomando leche materna. El bebé donde clava los ojos, en los ojos de la mamá. Contacto visual. Por eso, pastor, ese contacto visual es tan poderoso que años después, el segundo domingo de mayo, truene, juegue Colombia, juegue Argentina, juegue Canadá, juegue España, el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre. Pero el Día del Padre ya lo corrieron, ahora es que fue que el domingo pasado, ahora es que yo no sé qué. Pastor, cuando ese bebé tiene ese contacto con la madre, ese contacto vale tanto que eso no lo quita nadie. Entonces, ¿a dónde voy? Dios creó el hombre y el hombre necesita contacto. Por eso, y hago un paréntesis, siempre le digo a la gente que sirve en la iglesia, apriétele la mano a la gente y muéstrele una sonrisa cuando llegue a la iglesia. Que lo que usted le transmite en las manos, él lo ve en sus ojos. Que lo que usted le transmite en las manos y él lo ve en sus ojos, él lo nota en su sonrisa. Y eso a la persona más dura, eso lo quiebra, porque el hombre es hombre de contacto. Y eso es lo que se necesita en nuestras congregaciones, ese contacto que pueda al más fuerte, al más orgulloso, al más lo que quiera, lo derrite, porque el ser humano es contacto. Adelante, pastor. Sí, es importante entender eso, porque a veces pensamos, cuando se tiene mucho, obviamente se menosprecia lo que llega, los que llegan. Pero es como entrar en la reflexión y poder entender que cada persona va buscando, Dios lo está llamando, y cada persona va buscando ser acogida, ser integrada a un grupo nuevo, a un núcleo nuevo. Y tenemos que mirar las evidencias de campo. O sea, ya llevándolo al plano ese estructural de la iglesia, del ministerio. Y tenemos que analizar el modelo de alta retención. O sea, cómo la gente no se va, de alta retención. Porque vamos a mirar unos aspectos dentro de un rato que tienen que ver con eso. Las congregaciones con alto impacto social tienen una estructura donde el 90% de sus miembros activos pertenecen a un grupo de interés o de red de apoyo. En Estados Unidos hay una congregación, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo a uno de esos líderes que hacía parte de ella. Tú lo conociste, Chuy Martínez. La peculiaridad de Chuy era que había trabajado con 4 gobiernos de los Estados Unidos en el área de proyección social. Era un asesor. O sea, era un tipo con una historia bastante llamativa. Y aquí estuvimos con él. Anduvimos por varias regiones, sobre todo en La Guajira. Anduvimos con él, haciendo algunos trabajos sociales. Y él me contaba cómo en su comunidad, que no tenían un edificio, no tenían un edificio, sino que rentaban X o Y lugar, escuelas, y ahí se reunían. Pero entre la semana, los grupos de trabajo tenían acciones sociales en sus comunidades, en sus trabajos. O sea, era gente que, aunque no tenía un edificio, tenía un protagonismo activo. Y ese protagonismo activo les llevaba a ser una iglesia multitudinaria, porque lograban, en esos pequeños grupos de trabajo, lograban desarrollar una fuerza que cuando se reunían podían verse
realmente como toda una estructura de trabajo. Pero era a través de grupos pequeños. Y se le asignaban, o sea, la gente tenía roles, tenía compromisos. O sea, no estaba la gente suelta. Y mira que estamos hablando, por eso estoy poniendo este ejemplo, que era el 90%, porque esa iglesia crecía y crecía. He perdido de pronto ahora, hasta hace un par de años, el contacto con Chuy en ese aspecto. Sin embargo, él seguía en esa comunidad. Y esa fortaleza les permite hacer, no solamente hacer un trabajo interno, sino un trabajo externo también en otros países, con ese grupo de personas. Y aquí hay una trampa que tiene a muchos enredados. No lo vaya a tomar para mal. Pero la trampa se llama el evento. Iglesias de eventos. Ministerios de eventos. Todo lo enfocan en eventos. Porque de alguna manera eso hace cuando la gente se anima porque viene alguien nuevo, pero eso tiene un contra. Y aquellas iglesias que basan su estrategia únicamente en servicios masivos, en esos shows especiales, en esos invitados especiales, lo que van llevando a esa congregación es a la carencia de identidad. No tienen identidad y no tienen compromiso, ni tampoco tienen la capacidad de integrarse. Y se vuelven, aquí voy a dar un dato especial, se vuelven iglesias rotativas. Eso tiene un nombre en la parte empresarial, que es turnover o rotación. Y esa rotación hace que los miembros, el 30% anualmente, sean cambiados. Y uno ve la iglesia siempre está llena, la congregación siempre está llena, pero son miembros rotativos. Gente que se va llegando y se van cambiando, porque está basada más en actividades. Hace unos años yo te hablaba de una congregación, bueno, varias veces hice el comentario, por ética no voy a decirlo aquí en Barranquilla. Un ministerio muy estimado, yo lo estimo de verdad, pero veía esa falencia que ellos tienen 3 reuniones a la semana, 2 reuniones mayores y una menor, pero en las 2 reuniones mayores, a pesar de que tenían entre semana, podían tener un mismo día 2, 3 reuniones y el domingo 4 o 5 reuniones dominicales, siempre habían invitados. Y en una o X reunión predicaba la persona principal y en las otras siempre habían invitados. Y eso se llenaba siempre. Cuando dejaron de traer invitados, automáticamente la población comenzó a diezmarse. Claro, porque era gente que venía con un sistema rotativo. Están por el show, están por la actividad, están por lo que se les está brindando hoy, en el sentido de para mí, una distracción. No hay consolidación. Pero cuando una congregación, escuche bien, se basa en redes de grupos pequeños, la estabilidad es del 90%. Y ese es un concepto de Rick Warren. Bueno, no es de Rick Warren, él lo perfeccionó en el sentido de trabajo. El crear esos grupos pequeños pero activos, quiero que me entienda, pero activos, no solamente enfocados en hacer un grupo pequeño de oración, no, estamos hablando grupos activos de trabajo, por lo menos un grupo pequeño donde la gente pueda hacer X o Y trabajo social. Ese grupito está allí, ese equipo está enfocado en desarrollar ese trabajo, en desarrollar esa labor. Y eso crea una conexión profunda entre esos individuos. Crea una amistad, crea compromiso y también crea cuidado, que es el que necesitamos. Pero si tenemos la gente dispersa, solamente expensa de lo que podemos darle X o Y día,
O tenemos que, si queremos llenar el edificio, tenemos que invitar gente para que así la gente pueda venir. Ya sabe que este domingo viene Julano, ya sabe que el otro domingo viene Sutano, ya sabe que el miércoles o el viernes viene Pedensejito, y mantenemos a la gente de contentillos. Mantenemos a la gente solamente distraída y no activa y comprometida. Entonces ahí está la diferencia, y la evidencia de campo es contundente. Por eso, aunque tome más tiempo, tome un poco más de tiempo, consolidar una congregación de grupos pequeños, enfocada en estas direcciones que estamos planteando Pastor William y yo en este momento, le aseguro que el resultado será más contundente. Menos enfocados en culto y más enfocados en construcción de equipos reales que sean capaces de soportar momentos difíciles, y donde el punto principal sea ser obedientes al Señor. Eso va a hacer que su congregación desarrolle. Si no, va a tener lo que hemos diagnosticado, ese tipo de congregaciones rotativas. Tú llegas hoy y ves un grupo de personas, llegas a un año y ves otro grupo de personas. Pocos son los que están consolidados, y tiene que ver con algunos factores que desde el principio estuvimos planteando, desde la conexión, desde la consolidación real de esa gente, y también desde el enfoque del servicio. Le voy a decir algo. He escuchado decir muchas veces a la abuela: una mente desocupada es taller de Satanás. La gente que no produce en el reino se convierte en un problema, porque está desocupado. Un problema para él mismo y un problema para la iglesia. Un problema para la comunidad, porque no produce y tiene la mente libre para estar pensando lo que no debe pensar. Pero una mente ocupada, una mente enfocada, es una mente productiva que va a traer desarrollo a la iglesia. Pero eso tiene que hacerse de manera intencional, donde el líder pueda enfocar a cada persona que llega desde el principio, enfocarla en un área de servicio. Y cuando esa persona logra conectar con el don que tiene dentro de esa comunidad, con su área de servicio, le aseguro que va a ser una persona doblemente productiva. Productiva al reino de los cielos, en la fe, en su propia vida, en su entorno familiar, y productivo para los demás, para la sociedad. Eso es un desafío. ¿Qué piensas, Pastor William? Oyéndote hablar, se me viene a la mente el proverbio que dice: mira la hormiga. Y utiliza un término un poco fuerte. El proverbista dice: mira a la hormiga, oh perezoso. Que es un ejército, un pueblo tan grande, pero no tiene rey. Y todo el mundo sabe hacer su trabajo. Pero lo que me llama la atención es que Salomón quedó pensando un día, me imagino que estaría en los jardines del palacio, y de repente se le fijaron los ojos en un nidito de hormiga, y comenzó a analizarla. Y cuando Salomón analiza las hormigas, escribe ese proverbio, ¿no? Y nos pone a nosotros y nos dice: mira la hormiga. O sea, nos hace una invitación a que la observemos. Y nosotros vemos las hormigas, pastor, que tienen un discernimiento del tiempo impresionante. Disciernen el tiempo. Dice el texto que ellas salen en el verano para amontonar para cuando venga el invierno. Mira que la hormiga conoce los tiempos. Es conocedora de los tiempos. Ella sabe cuándo hay que salir y cuándo hay que quedarse. Ella sabe que cuando hay que salir hay que almacenar, porque llegan unos meses que no va a poder salir. Es conocedora de los tiempos, y es ahí donde yo quiero aportar un poquito, en un minuto, lo que bien vienes hablando, porque se trata de que trabajemos para el reino.
pero se trata que seamos conocedores de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que el enemigo no está desaprovechando, pero la iglesia sí, del tiempo que el enemigo tiene a su ejército enfocado, pero a su vez trabaja para desenfocar la iglesia. El enemigo sabe y conoce cuál es el tiempo, pero trata de que la iglesia pierda la noción de ese tiempo. Entonces hoy quiero solo mencionar esto, de poder entender que hay que ser conocedores de los tiempos. Pero también la hormiga tiene algo, que ella, aunque la carnada que consigue es más grande que ella, sabe trabajar en equipo. Busca otras y se unen y se llevan lo que es más grande, lo que ella no pudo. Buscó ayuda y entre todas se llevan la carnada. O sea, ese trabajo en equipo que tienen. ¿Sabe por qué? Porque tienen enfoque. Saben, todas tienen algo en su chip. Tienen un enfoque. Todas están trabajando por lo mismo. Y ahí es donde necesitamos nosotros centrarnos en nuestra congregación. Darle enfoque a nuestra gente. Darle enfoque a nuestra gente. Todos por un mismo plan. ¿Y cuál es el plan? Las almas. Son las almas. La iglesia existe por las almas. La muerte de Jesús se formó fue por las almas. El venir de Jesús a la tierra fue por las almas. O sea, no hay nada más importante para Dios que el alma. Un alma vale más que el mundo entero. Todos los programas que se puedan tener, si no van enfocados en las almas, la iglesia no está observando el tiempo que está viviendo. Aquí lo importante son las almas. Porque las almas, la iglesia, y eso lo hemos tratado y lo hemos machacado, la iglesia es humana, es de gente. Se trata de humanos. Entender el trabajo en equipo. Saber que mi don con el tuyo y con el de él, unidos, serán una bomba de tiempo para el enemigo que le arrebate las almas. Pero que si el don es mi don, es para mi desarrollo, es para mi beneficio, entonces no estoy por el reino, estoy por mí. Y ojo, ¿por quién estás? ¿Por el beneficio del reino o por el reino? Adelante, pastor. Wow, impresionante ese remate de hoy, el pastor William. Uno quisiera que la obra del Señor pues no se llevara con amargura, con dolor, sino que se lleve con satisfacción. Y cuando se lleva con dolor, con preocupación, con carga, es cuando no se están haciendo las cosas de alguna manera práctica. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros, por desconocimiento, en ocasiones cometemos muchos errores que no dejan que la obra se desarrolle. Hay unas preguntas que, como cada semana, quiero hacerlas hoy. Son varias preguntas para que usted las analice y, como cuando íbamos a la escuela, decir: te queda esta tarea, te queda este compromiso para que lo desarrolles, para que lo pienses y mires qué vas a responder. Tu iglesia está diseñada para que la gente consuma un mensaje o para que los hermanos construyan una red de apoyo mutua, como las hormigas. ¿Para qué es la congregación? ¿Para escuchar solo un mensaje semanal o es con el fin de construir una red de apoyo mutua donde todos nos interconectemos? Lo segundo, ¿cuántas personas en tu congregación podrían nombrar a 3 hermanos que realmente conocen sus luchas diarias y oran por ellos? Esta pregunta está enfocada
para hacer un análisis si verdaderamente en tu congregación hay comunión, si el trabajo en equipo se está desarrollando, si hay verdaderamente una unión entre grupos pequeños, enfocados hacia las direcciones que planteamos en este día. Para que usted analice, haga el ejercicio. Todos estos ejercicios van a ayudarlo a que su congregación se desarrolle mejor y crezca. La tercera pregunta es: ¿estás midiendo el éxito por el número de personas en el salón o por el nivel de interconexión real entre tus miembros? Porque algunos creen que el éxito está en números. Y fíjese que no. Claro que no. Y lo vemos en cantidades de facetas. Hay gente endemoniada que se levanta, crea unos grupos, y algunos son suicidas, otros, bueno, ya usted sabe, estafadores y cantidades de cosas, y lo sigue la gente, porque hay carisma, porque hay una necesidad de la gente, afectiva, lo que sea, y utilizan la palabra de Dios en muchas ocasiones. Pero eso no determina que sea un grupo saludable y que tenga un buen fin. Entonces, tu comunidad debe tener un buen fin. Y aquí es la pregunta clave. ¿Estás midiendo el éxito por el número de personas que hay o por el nivel de interconexión que hay dentro de tus miembros? Son como el equipo de fútbol que cuando se ven ya se entienden y saben dónde van a patear y cómo van a hacer los pases claves para hacer el gol, o no se entienden el uno con el otro. Hay una acción que les voy a recomendar que usted haga, si lo desea, a los ministros que nos escuchan. Realice un mapa de relaciones. En la próxima reunión de liderazgo que usted tenga, pregunta a la gente: ¿quiénes no tienen un grupo de amigos claros en la iglesia? Pregúntelo. Y luego usted diseñe una estrategia para conectar a esas personas con líderes o grupos pequeños esta misma semana. ¿Por qué? Para que no queden sueltos, sino que todos estén integrados. Mire que es una forma muy sencilla la que acabamos de plantear. El Señor permita que usted pueda avanzar y desarrollar. Pastor William, una oración corta de 1 minuto para poder terminar en esta tarde. Padre, gracias te doy por este momento maravilloso que nos das, de poder ser de bendición a muchas personas que nos logres sintonizar. Hoy quiero bendecir a tu equipo, a este equipo ministerial maravilloso, Señor, que tú has escogido. Gracias a cada pastor, gracias a cada líder, que tú, Señor, señalaste de entre los montones y nos sacaste para que te pudiéramos servir. Hoy pido por ellos que la gracia tuya se derrame, que el favor tuyo se derrame, que la unción tuya se derrame, que la sabiduría y la inteligencia se derrame sobre cada siervo y sierva. Derrámate, Señor, en el nombre de Jesús. Derrámate en sanidad, derrámate en milagro, derrámate en unción, derrámate en poder, derrámate en sabiduría. Que los 7 espíritus que son manifestaciones, Señor, abracen cada pastor, abracen cada líder, cada liderazgo en el nombre de Jesús, y que cada iglesia pueda desarrollarse a la visión que tú le has dado, que cada iglesia pueda fortalecerse a la visión que tú le has dado, Señor, en el nombre de Jesús, porque cada visión nos tiene que llevar a las almas, y que las almas puedan reconocer que tú eres el Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Bendiciones en una fecha mundialista con un día pintado de color desde Barranquilla. William Daniel, saludos. Bendiciones para ustedes desde aquí de Soledad, nosotros hoy, y queremos entregar la antorcha a el pastor Ronald allá en España. Reciba usted la antorcha, pastor. Bendiciones para ustedes. Nos despedimos y hasta la próxima semana. Bendiciones.